Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de Nuevos Comienzos. Vamos a orar, pero antes vamos a leer unos versículos. Estoy leyendo en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El asunto es que Jesús tenía autoridad. ¿Y cómo sabían que tenía autoridad? No era porque estaba gritando, era porque cuando él hablaba, las cosas sucedían. Cuando él oraba por los enfermos, se sanaban. Alguien que no puede hablar, empezó a hablar. Alguien que estaba muerto, resucitó. Ese fue por la unción del Espíritu Santo. Hay otra historia en la Biblia que leemos en Hechos capítulo 19, versículos 11 al 16. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No es que Pablo tenía algún poder especial en sí mismo, sino ese también fue la unción de Dios, el poder de Dios que obraba a través de Pablo. Pero algunos, dice el versículo 13, de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque ellos sabían el nombre de Jesús, usaban el nombre de Jesús, pero no tenían una relación con Jesús, no tenían el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da a su iglesia poder para poder hacer cosas grandes. Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes van a hacer mayores cosas. No en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Vamos a orar en esta noche y dar gracias al Señor que Él nos ha dado poder. También cuando uno piensa de que una ilustración de un cable, el cable en sí, si está conectado a una luz, un micrófono, a una bocina, el cable no tiene poder. El cable es el instrumento que lleva la corriente para lograr el propósito, para encender la luz o proyectar la voz, volumen. Y nosotros tampoco no tenemos poder en nosotros mismos, pero nosotros podemos ser instrumentos, el canal por lo cual Dios puede usar nuestra vida para lograr sus propósitos, el poder de Dios, la unción de Dios fluyendo a través de nuestras vidas para lograr sus propósitos. Vamos a encomendar este servicio, nuestras vidas, no solamente para el pastor, para el que tiene una posición o que es ministro con licencia, sino cada hijo de Dios. Creemos que en el sacerdocio de la iglesia, cada creyente es un ministro y cada creyente necesita el poder de Dios. Si hay algún enfermo en tu casa, si hay algún problema que está pasando en la casa, esta noche tú puedes clamar y creer y clamar a ese Dios y pedir que esa unción, el poder de Dios que fluye a través de cada creyente, esté ahí presente para obrar en lo que Él quiere lograr en tu vida y en tu casa, en tu situación. Oramos, Señor, damos gracias, Señor, que nosotros somos tus hijos y siendo parte de tu familia, tenemos también beneficio de todos los recursos del cielo que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos. Oramos para que tu iglesia, Señor, puede ministrar en esta ciudad, Señor, para poder lograr tus propósitos. Pedimos, Dios, que cuando estamos orando por un enfermo, por una necesidad, que podamos creer, Señor, que tú tienes poder y que nosotros no es nosotros, es tu poder, Señor. Entonces, esta noche, Señor, creemos que tú quieres lograr grandes cosas, Señor, entre tu pueblo, porque el Espíritu Santo está presente y creemos, Señor, que tú quieres obrar para nuestro bien. Señor, en esta noche pedimos que uses a David, uses a Abdi, Señor, para traer a tu iglesia
delante de tu presencia para que se manifieste el poder de Dios. Y también, Señor, en la predicación de tu palabra, Señor, usa tu palabra para cambiar y transformar nuestras vidas. Ese es el poder de Dios, esa es la autoridad del Hijo de Dios, creyendo, Señor, que tú estás obrando el día de hoy. Señor, muévete, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias y oramos en ese nombre poderoso, ese nombre que es sobre cada nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a traer las alabanzas. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Amén, aleluya. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque
has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. En cantar esa canción y no mirar atrás, no sé qué viene a tu mente en pensar en eso. A mí viene a mi mente la historia de Lot, ¿no? Cuando el ángel vino para decir, va a haber destrucción sobre esta ciudad. Y dijo a Lot para poder escapar. Se fue Lot con su esposa, sus hijas, pero cuando estaban yendo, el ángel dijo, no mirar atrás, seguir adelante. Y la esposa de Lot miró atrás, y cuando miró atrás se quedó como una estatua de sal. ¿Qué pasó? Yo creo que cuando miró atrás, no era solamente mirar atrás para ver qué estaba pasando atrás en la ciudad donde salieron, sino la mirada fue mirando atrás diciendo, no quiero salir. Estaba cómodo en esa ciudad, esa es mi casa, esa es donde yo quiero estar. Pero lo que estaba diciendo es que yo quiero ese estilo de vida de ese lugar. Y mirar atrás es como mirar y decir, estoy enamorado de las cosas de este mundo. Yo creo que Dios quiere que enamoramos más y más de las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas que agrada a Él, y para no mirar al mundo en cuanto a desear y anhelar cosas que ese mundo tiene para ofrecernos. Entonces vamos a orar en esta noche pidiendo que Dios nos ayude para poder consagrar nuestras vidas y vivir vidas en obediencia, en dedicación a nuestro Señor. Amén. Inclina tu rostro y oramos. Señor, que sea esa canción
ese corito antiguo que la iglesia ha cantado por muchos años. Y lo cantamos porque expresa el anhelo del creyente, del Hijo de Dios, de seguir, quiero seguirte a ti, Señor, y no quiero mirar atrás, no quiero volver atrás. Cuando miramos nuestra vida, gracias, Señor, las cosas que tú sacaste nuestra vida de cosas de nuestro pasado. Y venimos y no importa lo que está en el pasado. Hay personas que pueden contar quizás testimonios en cuanto a qué tan lejos estaban de Dios y en qué cosas se metían. Pero ahora, Señor, esas cosas sería como vergüenza para decir que yo, en hablar en cuanto a cosas que quizás hacíamos en el pasado. Pero gracias que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, Señor, por ese poder transformador que tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, queremos ir adelante, queremos siempre lo mejor, queremos siempre estar subiendo, queremos siempre estar siendo transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero, antes de empezar el estudio, quiero hacer la invitación para la iglesia. Doy gracias a los hermanos que están uniendo con nosotros los domingos. Cada domingo a las 6:30 de la tarde tenemos un servicio de 1 hora. Cantamos, alabamos al Señor, tenemos un tiempo de oración y después una palabra para nuestras vidas. Una palabra que para edificar, para desafiar, para levantar nuestras vidas, para prepararnos para la semana entrante. Si tú no has venido, gracias a Dios, y invitamos para que sigas viniendo. Si tú no has venido, te invito para que vengas para estar con nosotros este domingo y cada domingo a las 6:30 de la tarde. Amén, amén. Vamos a hablar esta noche el mensaje del estudio y el título es La iglesia en la brecha. La iglesia en la brecha. Y estamos en el libro de Génesis capítulo 6, y vamos a empezar en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y bajamos al versículo 11 y miramos la decadencia que había. Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y vemos ahí que había esa decadencia, cuando Dios se arrepintió de haber creado el ser humano, y es cuando llama a Noé para destruir la tierra. Pero vemos ahí, al capítulo 6, versículos 8 y 9, cuando Dios encontró a Noé, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Noé caminó con Dios. Igual como Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Noé era como un oasis en medio del desierto. En el desierto está la sequía, ¿no? El sol, más de 110, 120 grados o más en el desierto, y cuando está solamente la arena, pero hay lugares en el desierto donde hay un oasis, donde hay agua, donde hay palmeras, donde uno puede ir y aparece, ahí están ahí. Y así fue Dios mirando el mundo. Había toda sequía, había pecado, había maldad, pero había un oasis, la vida de Noé. Y Noé no encontró favor en los ojos de los hombres de su ciudad, de su comunidad, los que conocían a Noé. Ellos odiaban a Noé y perseguían a Noé. Estudiamos que la Biblia dice que Noé trabajó
construyendo el arca, 120 años, que era pregonero de justicia. Y Noé estaba animando a la gente, estaban implorando a las personas para arrepentirse, para volver a Dios, para enderezar sus caminos, para obedecerle a Dios, pero la gente burlaba, y fueron insultados y insultaron a Noé. Seguro que odiaban a Noé, me imagino que los jóvenes burlaban de él, ese loco, ese hombre, pero encontró gracia en los ojos de Dios, pero odio en los ojos de sus vecinos, de la sociedad, porque él predicaba que Dios iba a condenar el mundo. Y no quieren escuchar eso, aunque era verdad, no quieren escuchar, pero Noé encontró gracia delante de Dios. El resto del mundo era malvado, pero Noé mantuvo su integridad. Y cuando la maldad en una sociedad multiplica, y en la oración, hace poco mencioné en cuanto a la ciudad de Lot, ¿no? La ciudad de Lot, que Dios mandó destrucción. ¿Por qué? Porque había corrupción. Y cuando hay maldad en una sociedad y la maldad se multiplica, entonces lo que se espera es la ruina. Lo que espera es la ira de Dios. Lo que espera es el juicio de Dios. Sabemos que es lo que sucedió en el tiempo de Noé, que Dios miró la maldad del mundo y decidió de destruir al mundo y salvó solamente Noé, que encontró gracia en sus ojos. Mira esa imagen. En esa imagen, ¿qué ves? Es un balde, ¿no? Y hay agua, en este caso agua, que está llenando el balde, pero hay agujeros en el balde. Y encontré esa imagen y vino un pensamiento en cuanto a un punto que quiero mencionar aquí, en cuanto a eso, en cuanto a la ira de Dios y la maldad del ser humano cuando el hombre está en rebeldía y no quiere escuchar a Dios y no quiere a Dios en la sociedad y no quiere los preceptos y no quiere las leyes de Dios y no quiere los principios de Dios y no quiere saber nada de Dios. Es como ese balde representa el mundo en el tiempo de Noé y puede representar el mundo en nuestros tiempos también. Y lo que está llenando el balde está como la maldad de los hombres, sus pecados. Y cuando uno piensa en cuanto a esa ilustración, si hay un remanente de personas que aman a Dios y que están sirviendo a Dios, que están clamando a Dios, somos como esos agujeros en el balde que la maldad está llenando el balde, pero los que están orando, los que están haciendo como Noé, buscando el favor de Dios, caminando con Dios, entonces ese puede retener el juicio de Dios que Dios planea sobre el mundo, porque también vemos en la historia de Abraham, cuando Abraham dijo, Dios, si hay tantos justos, entonces no vas a traer destrucción a la ciudad. Dios dijo, no, si hay justos, entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque los justos están como ese balde que están que están orando por el favor de Dios, orando por la bendición de Dios, para vaciar la medida mientras que se llena ese balde y se puede detener el juicio de Dios por un tiempo, ¿no? Pero cuando todas las manos en la sociedad están trabajando para mal, como fue en el tiempo de Noé, contra los propósitos de Dios, y no hay suficientes personas, dice, había solamente Noé y su familia justos. Y cuando no hay suficientes personas parándose en la brecha, entonces solamente se puede esperar la destrucción, la ira de Dios. Y en Salmo capítulo 11, versículo 1, dice, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Versículo 2. Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Y el versículo 3. Y cuando los fundamentos son destruidos,
¿qué le queda al justo? Esos versículos 1 al 3 está diciendo, cuando hay maldad y cuando están en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, mientras que hay suficiente un remanente para orar y cambiar las cosas, Dios puede obrar, pero el versículo 3 dice, y cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué pueden hacer los justos cuando los fundamentos están destruidos? Ese fue el caso en el tiempo de Noé, que había tanta maldad en el mundo. Entonces, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer Noé? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y cuando hay maldad en nuestro mundo, nosotros como la iglesia, nuestro deber es para estar en la brecha, para orar y clamar a Dios y pedir la gracia, la misericordia de Dios. Y no solamente orar, pero también tenemos que estar activos, tenemos que obrar, tenemos que estar sirviendo al Señor. El versículo que conocemos en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es como ese balde con los agujeros que está llenando de maldad. Pero ¿qué pasa? Si se humillara el pueblo, en humillarse el pueblo estamos diciendo, Señor, solamente tú puedes traer el rescate para nosotros. Y no podemos pensar que nuestros modos y nuestras obras pueden traer un cambio. No es por el presidente, no es por leyes, tiene que ser un cambio de corazón. Nos humillamos, sobre el cual mi nombre es invocado. Los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia, tiene que humillarse y clamar a Dios y orar, estar en la brecha, orando. Señor, pedimos, Dios, para que tú levantes tu iglesia. Oramos, Dios, para que personas puedan escuchar, que corazones pueden entender, ojos pueden ver, oídos pueden escuchar, y buscar mi rostro, en buscar la presencia de Dios. Para buscar la presencia de Dios es hacer la voluntad de Dios. No podemos entrar en su presencia y buscar su rostro si estamos siendo desobedientes, sino obedecerle a Dios. Y se convierten de sus malos caminos, de andar en santidad, de dejar el pecado atrás, no volver atrás, ¿no? Entonces, si la iglesia hace esas cosas, entonces yo oiré, dice Dios, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si tú y yo como pueblo de Dios no estamos cumpliendo nuestra función y lo que debemos hacer, entonces acumula más y más los pecados y llega el momento cuando Dios trae destrucción. El lema de nuevos comienzos para el año 2020 es de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. ¿Cómo podemos aplicar ese lema en nuestras vidas? Porque si es solamente un lema para poner en un cartel o en el boletín, no va a hacer nada. Pero si creemos que es palabra de Dios para nosotros, de las tinieblas a la luz, eso quiere decir, primeramente, yo, como hijo de Dios, necesito examinar mi vida y mi corazón y ver si hay tinieblas, para decir, Señor, quita eso, ayúdame, Señor, para cambiar y transformar mi vida, o que tú me transformas mi vida, para que yo pueda estar en posición para poder ser ese canal de poder, la unción del Espíritu Santo, para que tú puedas fluir a través de mi vida, para poder ministrar y ser de bendición. Y eso también significa, de las tinieblas a la luz, significa primeramente para caminar con Dios, como Noé caminó con Dios, ¿no? Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé encontró gracia porque él caminó con Dios. Tenemos que caminar con Dios. Caminar con Dios significa intimidad. Significa tener comunión con Dios. Significa cercanía. Quiere decir que estar de acuerdo. De estar de acuerdo con la santidad de Dios. Y anhelar las cosas que le agrada a Dios. Y querer alejarse de la cosa que no le agrada a Dios. Tenemos que andar en la luz. Significa de andar en obediencia.
y en santidad. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y versículo 7, pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que andar en la luz, caminar con el Señor. En capítulo 15, versículos 1 y 2. Salmo 15, 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta, versículo 2 en Salmo 15, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Tenemos que caminar con Dios. Si caminamos con Dios, podemos esperar que Dios va a manifestar su poder y su grandeza. Volviendo a nuestro texto en Génesis capítulo 6, voy a leer versículos 13 al 15. En Génesis 6, 13 al 15. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefetearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15. De esta manera le hará de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Las medidas. Y cuando miramos aquí en cuanto a la altura, a ver si puse aquí. No puse. Ay, perdón. Tenía unas imágenes que quería poner. Ay, qué lástima. Pero hay un museo que se llama El Encuentro del Arca. El Encuentro del Arca. Está en el estado de Kentucky. Creo que duró 6 años. Un museo. Ese museo está en la forma de un barco grande, tomando las medidas y las instrucciones de la palabra de Dios. Hicieron un arca. Es gigante, es grandote. Cuando uno mira ese arca, en cuanto está como de 510 pies de largo, 5 pisos de alto, y es grande. Y quiero leer algo que encontré aquí en el internet estudiando en cuanto a las dimensiones del arca de Noé. Dice, en Génesis 6:15, Dios le ordenó a Noé que construyera un arca que tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esta es la proporción de 30 a 5 a 3. Entonces era tomando la medida de los 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 de alto, la proporción es 30 por largo, 5 por ancho y 3 por alto. Y decía, hasta aproximadamente 1858, el arca era el barco flotante más grande jamás creado. En términos que entendemos mejor, el arca tenía unos 500 pies de largo, 75 pies de ancho, 50 pies de alto. Desde el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios mandó a Noé hacer el arca, el ser humano, después de Noé, el arca de Noé fue el barco más grande que jamás había creado hasta el año 1858. ¿Se imagina?
qué inmenso y qué obra que Dios mandó a Noé hacer. Dice, en el año 1844, un hombre llamado Isambard Brunel construyó su barco gigante, la Gran Bretaña. Usó casi la proporción exacta del arca de Noé, 30 por 5 por 3, como en proporción. Como resultado, esas dimensiones son la relación perfecta para un gran barco construido para la navegabilidad y no para la velocidad. Entonces, cuando estudiaban, los científicos descubrieron que esa proporción es la proporción exacta para un barco inmensa para flotar, no para velocidad, pero sino el arco de Noé no fue para velocidad, para carrera, sino fue solamente para flotar. Y esas son las dimensiones exactas, según la ciencia, para un barco de ese tipo. Los constructores del barco durante la Segunda Guerra Mundial usaron aproximadamente la misma proporción para construir un barco conocido como SS Jeremiah O'Brien, uno de un grupo de barcos conocidos como los barcos de libertad, los Liberty Ships, a los que se refería como los patitos feos, porque eran feos, eran como cuadrados solamente hechos para flotar, como un bote construido para transportar enormes cantidades de carga, al igual como el arca. ¿Cómo sabía Noé la relación marítima perfecta para usar en la construcción del arca? Brunel y otros tenían, como él tenía muchas generaciones de conocimiento de construcción naval para usar, pero el de Noé fue literalmente el primero de su tipo. ¿De dónde sacó esa información? Del maestro constructor. Impresionante, ¿no? Cuando Dios dio la medida, resulta, la ciencia comprueba que esa medida es la medida exacta, la medida perfecta. Y ese fue en el primer barco que jamás fue construido. Y ese fue porque Dios mandó a Noé hacer el arca. Y eso podemos descansar y confiar en que la palabra, una prueba más, que la Biblia es la palabra de Dios. Que Dios, cuando escribe en su palabra, Dios sabe lo que está haciendo. Dios está en control de todas las cosas. Y Dios sabe todas las cosas. Entonces, para la aplicación para esta noche, volviendo a la imagen de ese balde con el agua que está saliendo y que, como mencioné, que lo que está llenando ese balde son las cosas que no agrada a Dios, las cosas de la sociedad de las personas. No podemos esperar que personas que no conocen a Cristo actúen como cristianos. Ellos no conocen a Cristo, ellos no conocen la palabra de Dios, entonces no debemos sorprendernos como cristianos si los no cristianos no actúan como cristianos. Van a actuar como paganos porque no conocen a Cristo. Pero nosotros conocemos a Cristo. Lo que se debe sorprender es cuando uno que llama hijo de Dios está actuando como alguien del mundo. Y cuando un cristiano está actuando como alguien del mundo, es cuando uno menos de esos agujeros que está, como estamos clamando, impidiendo en la brecha, clamando por las personas. Y nosotros podemos estar en la brecha por medio de, como mencionó en 2 Crónicas 7:14, por medio de la oración, por medio de la consagración y por medio de la obra. Hablamos el domingo, parte de lo que hacemos esperando el regreso de nuestro Señor es estar ocupados, de estar trabajando, de estar obrando. Nosotros tenemos que estar orando, debemos estar andando en santidad y debemos estar obrando. Ahora, eso quiere decir que si tú eres creyente, entonces parte de tu trabajo y mi trabajo es estar intercediendo, estar orando, implorando a Dios. Entonces esta noche quiero que
examinemos nuestro corazón y nuestro tiempo, cómo estamos haciendo, si estamos cumpliendo nuestra función, por qué Dios te ha puesto donde te ha puesto. En tu iglesia donde tú estás sirviendo, si tú sirves aquí en Nuevos Comienzos, ¿por qué Dios te ha puesto en Nuevos Comienzos? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me siento bien como pastor que en nuestra iglesia hay grupos que están reuniendo por Zoom, ¿no?, para orar los lunes, los martes, tenemos el estudio miércoles, tenemos oración jueves, hay también los viernes, hay un grupo de los jóvenes, un grupo de los niños y oración el día sábado, tenemos servicio el día domingo. Y uno puede participar en esos grupos de oración o uno puede hacer otras cosas, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos haciendo con cumpliendo con esa función, como ese balde, parándose en la brecha? Quizás hay personas en tu familia que no conocen al Señor. ¿Qué tiempo estás dedicando para clamar al Señor? Es Cristo que puede cambiar el corazón de una persona. Bueno, cuando el apóstol Pablo, estaba dando su testimonio, dijo que él fue el peor de los pecadores porque él perseguía la iglesia de Cristo. Pero él dijo que su vida era una manifestación de la gracia de Dios y el poder de Dios, diciendo, si Dios puede cambiar mi vida, puede cambiar a cualquier vida. Tenemos que reconocer que es Dios que hace la obra, pero Dios hace la obra a través de nosotros haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Si hay personas en tu familia que están enfermos, tú tienes que estar ahí parando en la brecha para poder clamar y orar por sanidad por sus vidas. Si alguien en tu familia no conoce al Señor, tú tienes que estar ahí en la brecha clamando, pidiendo, Señor, de misericordia, Señor, ayúdame a mí para vivir de tal manera que esa persona puede ver el amor de Cristo a través de mi vida. Señor, abre sus ojos, Señor, hablando de su corazón para que pueda entender tu mensaje, tu palabra, para poder arrepentirse y llegar a conocer a Cristo y tener su vida transformada. Cuando leemos también la Biblia, hemos mencionado eso, que Daniel, en el libro de Daniel fue un joven dedicado al Señor que amaba a Dios. Pero ¿qué pasó? Daniel fue llevado en ese grupo, llevado en cautividad de Israel, de Judá, a Babilonia. ¿Por qué? Como leímos en Salmos 12, versículo 3, si están destruidos el fundamento, ¿qué pueden hacer los justos? Daniel era justo, pero la nación se apartó de Dios y la decadencia fue de tal manera que Dios dijo, yo voy a levantar a Babilonia para ir a conquistar a mi pueblo, porque me han abandonado, porque dejaron de orar, porque dejaron de obedecerme, dejaron de buscar mi rostro. Y Dios mandó destrucción porque no había suficientes personas que estaban sirviendo, buscando, clamando, intercediendo, estando en la brecha. Dios nos está llamando para estar en la brecha, para traer transformación, para cambiar las circunstancias, para cambiar las cosas que existen, que están en contra de su voluntad. Empezamos hablando sobre la unción de Dios. Fueron sorprendidos que Jesús hablaba con autoridad. Dios está buscando personas que están dispuestos para poder pararse en la brecha y andar buscando su rostro, caminando en obediencia, caminando en santidad, para que Dios pueda usar vidas para ser canales, para traer su poder y su unción, para traer transformación y cambio en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad y en nuestra nación. Oramos y pedimos al Señor para que pueda hacer la obra que Él desea hacer y que podamos estar nosotros en posición para ser su pueblo y ser de bendición a nuestra familia, a nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Amén. Oramos. Amén. Señor,
oramos en esta noche, sabiendo, Señor, que tú puedes salvar con pocos o con muchos. Y también, Señor, pienso en lo que habla tu palabra en el libro de Corintios, que habla, Señor, que no hay muchos poderosos, no hay muchas personas con títulos, personas con mucha capacidad, porque cuando uno tiene la capacidad y logra algo, la gloria es para esta persona. Pero cuando tú tomas un instrumento débil, y ese instrumento se dedica, se vacía de sí mismo para poder estar lleno de la presencia de Dios y el poder de Cristo y la unción del Espíritu Santo, entonces cuando tú obras, Señor, es Cristo que va a recibir la gloria. Es el Espíritu Santo que vamos a poder adorar y alabar por obrar a través de tus instrumentos. Señor, tú puedes usar cualquier instrumento. Vemos en la Biblia también, Señor, que tú usaste un animal, un burro, para ser tu instrumento para dar palabra en una ocasión. También tu palabra dice, si el pueblo de Dios no proclama y alaba tu nombre, aún las piedras pueden clamar. Señor, no queremos que las piedras tienen que clamar y manifestar la gloria de Dios. Queremos, Señor, que tu pueblo esté en posición, Señor, para poder glorificar tu nombre. Queremos ver, Señor, señales, prodigios. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver sanidades. Queremos ver milagros. Queremos ver salvación, Señor. El poder de Dios manifestándose a través de tu pueblo. Señor, tu pueblo es, la Biblia refiere a los santos, que son los apartados para ti. Señor, ayúdanos, Señor, para poder purificarnos de cualquier cosa, Señor, que puede impedir el fluir de tu gloria a través de nuestras vidas. Señor, ministra, Señor, entre tu pueblo. Que podamos examinar, Señor, nuestras vidas. Y para que podamos decir, Señor, mirar mi vida, si hay cosas que estoy apreciando de este mundo, o si yo quiero perseverar y conocer más de ti y estar en posición para ser tu instrumento y para que el poder y la gloria de Dios pueda manifestar y fluir a través de nuestras vidas. Es lo que nuestro mundo necesita, es lo que nuestra iglesia necesita, es lo que nuestras familias necesitan, es lo que nuestra nación necesita. Es tu iglesia, Señor, levantándose, siendo el pueblo de Dios para traer cambio y transformación. Señor, eso es lo que pedimos, es el anhelo, Señor, que haya avivamiento en nuestros corazones, Señor, en nuestras iglesias y en nuestras ciudades y en nuestra nación. En muchas ciudades, Señor, hay destrucción. Hay personas que están manifestándose, quemando edificios, causando división y matanza y violencia. Señor, oramos. Nos ponemos, Señor, en la brecha, clamando, Señor, llorando por nuestras ciudades, llamando, Señor, por nuestra nación, llorando, Señor, por esos jóvenes que están equivocados, que están perdidos. Señor, ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia para poder proclamar. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir y que la gente pueda ver que cuando tu iglesia habla, cuando tus hijos hablan, Señor, pueden quedar maravillados con la autoridad. No autoridad propia, sino la autoridad del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Señor, te damos a ti las gracias, la honra, la gloria, oh Dios. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre poderoso. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios sigue edificando nuestras vidas y que creemos que, como Jesús dijo, esas obras que Él hacía, obras mayores, nosotros podemos hacer si el Espíritu Santo está fluyendo a través de nuestras vidas. Amén. Que Dios esté obrando en mi vida y en tu vida, para su honra y para su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Te esperamos para verte en persona a las 6:30 el día domingo, sino que tú nos veas a nosotros por medio del Facebook o de YouTube mirando nuestros servicios y así compartimos la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.